Aha Moment, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Aha Moment Studio. Hola rebeldes, esperando que estén teniendo una excelente semana en esta semana de episodio. En esta ocasión tenemos un episodio imperdible con Arturo Toledo, arquitecto de profesión y quien actualmente es cofundador de un estudio de diseño que se llama Pixel Space, que está en los Estados Unidos. Durante el episodio Arturo nos cuenta su camino al mundo del diseño y los retos que enfrentó en su carrera al trabajar como consultor UX para Microsoft y ser esta especie de evangelizador para, digamos que, llevar la disciplina a otro nivel dentro de esta corporación. También cómo ayudó a cientos de startups a definir productos y servicios de alto valor cuando pasó o estuvo trabajando igual en Microsoft, pero en la parte de la aceleradora. Arturo es un profesional con más de 20 años de experiencia y en este episodio vas a encontrar información de cómo abrirte camino en el mundo del diseño en otros países, cómo gestionar incluso un estudio de diseño, que particularmente a mí esa parte me voló un poco la cabeza por las circunstancias en las que estoy. Cómo gestionar equipos, cómo gestionar el talento, elegir los proyectos, gestionar clientes, está imperdible, pero sobre todo con este enfoque, ¿no? De trabajar, sí, para Estados Unidos, pero también con este mercado latinoamericano. Al final del episodio, hablamos de la perspectiva de Arturo con este nuevo hype, ¿no? De ChatGPT, de lo que es inteligencia artificial, su perspectiva de cómo los diseñadores deberían abordar justamente estas tecnologías, pero también cómo las empresas le pueden sacar valor a estas tecnologías. Disfruten este episodio y recuerden que somos bien Rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, caballero, damita, niño, niña, abuelito, abuelitas. Porque a veces no es suficiente un empujón o el poder de una locomotora arrollándonos para despeinarnos un poco. Hoy damos inicio a un episodio más de The UX Rebels, es decir, un avión de combate impulsado con energía nuclear, diseñado en México y producido para el mundo. Si querían que esta entrada tuviera sentido, lo hubieran escrito ustedes. Y para iniciar esta emisión me presento. Soy las papas fritas que acompañan la milanesa, el platanito frito del arroz, el cafecito de la mañana, es decir, Benjamín, el acompañante perfecto. Pero hoy tengo el gusto de presentar al cupido de esta corazonada, al último pan del desayuno, el excelentísimo, la tendencia, Ulises Arbizu. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de The UX Rebels. Benjamín García, pero qué buena entrada, la verdad es que me hizo reír mucho. Estábamos en mute, como siempre, regularmente estamos en mute y estábamos riéndonos tras bambalinas. Un placer volver a grabar un episodio más contigo, Benja. La verdad es que siempre es interesante tener estas charlas porque la gente no lo sabe, pero a Benjamín no lo veo muy seguido, entonces definitivamente cada que grabamos de UX Rebel es como si nos sentáramos a echar el trago o a echar el café, porque todavía cuando estamos grabando esto es muy temprano, pero sin duda pues muchas gracias por esa entrada, amigo. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Y sí, como bien comentas, no nos vemos tanto, pero no lo había pensado de esa forma, ¿eh? Creo que también cada vez que grabamos es esa oportunidad para, o sea, no solamente escuchar a los invitados que vienen para acá, sino también justamente como para que tú y yo tengamos ciertas charlitas de las cosas que normalmente no hablamos. Y el tema de hoy, sí. Híjole, Ulises, va a estar, no sé,
no sé, porque, bueno, ahorita ya hablaremos, vamos a hablar de nuevas tecnologías y muchas cosas más. Pero, Ulises, démosle la entrada al invitadazo que tenemos en este episodio. Arturo, ¿cómo estás? Hola amigos, Arturo? ¿cómo están? Bien. Pues bien, Gustoso de tenerte aquí. contentísimos. Uh-huh. Sí, exacto. Qué bueno que aceptaste. No, hombre, claro, gracias por la invitación. Para mí es, la verdad, un honor estar con ustedes. Yo, como les dije, soy su fan. Gracias. Ulises ya platicaremos, pero Ulises lo conozco ya desde hace algunos años. Y obviamente, en cuanto vi que estaban empezando esto de podcast, tengo que escucharlo y ha sido increíble ver todos los invitados que han tenido, algunos de ellos que conozco, por ahí platicábamos de eso, Ulises y Benja, y bueno, pues estos invitados siempre creo que nos han dejado algo, entonces espero que hoy pueda yo poner mi granito de arena también para la buena comunidad que ustedes han ido creando estos años. Buenísimo. Seguramente sí. Sí, buenísimo. Vamos a empezar con la primera pregunta, la pregunta de rigor, la pregunta ritual de este podcast, para luego adentrarnos a una buena historia que traes entre manos. Pero primero, ¿qué te hace Rebel, Arturo? Que es el gran título del podcast, ¿verdad? Así es. Que lo he notado en sus invitados, siempre he percibido y he visto esas personas que de alguna manera buscan hacer las cosas de formas diferentes, y me he llevado mucho de las entrevistas. De mi lado, fíjense que me he quedado pensando en esa pregunta. Yo creo que son varias cosas, pero creo que todo parte de que filosóficamente creo que yo soy una de esas personas que cree que todo es posible. Todo es posible. Y cuando ese es tu parámetro de vida, cuando ese es tu parámetro de decisión, de ejecución, de pensamiento, pues te es más difícil aceptar un no como respuesta, ¿verdad? A las cosas. Y los nos vienen de diferentes sabores. A veces son nos contundentes y claros, a veces son nos que te los vas descubriendo poquito a poquito, porque intentas esto, intentas lo otro y no se da. Esos son nos a veces que son más difíciles de detectar y luego entonces de enfrentar. Pero yo creo que básicamente es eso, ¿no? En el momento en que uno piensa que todo es posible, pues automáticamente vas a ir contra ciertos protocolos, ciertos estándares, ciertas costumbres, tradiciones que asumen un status quo, que te dicen así es como es la vida, y tú percibes ciertos huecos y ciertas fallas y ciertas debilidades en ese sistema y dices, pues no, como que aquí debe haber algo más, ¿no? Y no te dejas con un no. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera a mí me ha motivado a hacer lo que hago, y honestamente creo que mi batalla personal es que todavía a veces le doy mucho el sí al no. Es decir, si a veces me topo con algunas situaciones o posibilidades que me dan un aparente no, a veces digo, ok, pues no. Y eso es algo que es una lucha de toda la vida, de decir, a ver, no. Claro que se puede, claro que hay que seguirle luchando y hay que buscarle la forma, ¿no? Entonces es una lucha constante que yo me estoy masajeando en mi cerebro, ¿no? Cuando empiezo a aceptar un no, digo, no, todavía no aceptes el no, sigue luchando por eso, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la respuesta. Qué importante eso, digo, y creo que, a ver, caes en lo que es, digamos, que mucho la definición de este podcast, ¿no? Cuando decimos que nos encantan los diseñadores que están en contra del status quo, ¿no? Creo que caes en esa definición, en explicarlo muy, muy bien, pero es la primera vez que creo que alguien lo explica, no sé, dices que creas, pero lo explica tan detallado, ¿no? O sea, desde el tema del cuestionamiento que siempre nos ponemos nosotros y que siempre estamos hablando de ese tema de cuestionarse, pero no solo cuestionarse desde el por qué están pasando las cosas, sino desde uno mismo también empezar a ver y decir, bueno, sí puedo, todavía puedo dar un poco más, todavía puedo retarme. Entonces, qué interesante y qué padre. De eso yo creo que ahorita vamos a abordar un poquito más del tema. Porque creo que mucha de tu carrera que ahorita nos contarás tiene que ver justamente por este mismo cuestionamiento, ¿no? Que te has estado, yo creo que haciendo todo el tiempo y estarte retando continuamente. Arturo, quiero preguntarte, y justamente entrando en este tenor,
Cuéntanos cómo llegas al mundo del diseño, porque tú tienes una historia bien interesante, ¿no? Y particularmente si nos pudieras contar cómo llegas al mundo del diseño de experiencia de usuario, cuéntanos qué te marcó, de dónde vienes, para que la gente que ya platicamos un poquito, pero que sepa de viva voz, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta industria? Sí, claro, bueno, ha sido una aventura de vida, así que voy a tratar de ser conciso, pero realmente empezó hace muchos años, cuando yo estaba muy chavito, yo tendría unos 8 años. Yo nací en 1976, ya tengo 46 años, o sea que ya llevo un rato por acá. Y mi papá trabajó para IBM por casi 15 años, desde finales de los 70s hasta inicios de los 90s. Y bueno, para muchos de nuestros amigos un poquito más jóvenes tal vez en la industria, IBM era la neta, ¿no? O sea, era quien dictaba y quien ganó de alguna manera esa primera batalla de innovación tecnológica democratizada, que era traer la computadora personal a las masas. Había habido ya otras etapas de innovación tecnológica, pero esa fue la primera. Entonces, IBM, junto con muchos otros, había competencia para generar y liberar estas computadoras personales. Mi papá trabajó en IBM en México. Él trabajaba sobre todo en el área un poquito más de marketing, pero a mí, él, de chavito, nuevamente a los 8 años, me llevaba a la oficina, sobre todo los sábados, porque bueno, se trabajaba los sábados. Fíjense, hasta ahorita lo estoy pensando, que en ese tiempo estas cuestiones de que ahora en el mundo de la tecnología hay un gran respeto del balance de vida y de no trabajar fines de semana y no sé qué, pues antes era tal vez medio parcial eso, ¿no? Pero bueno, iba los sábados a esta como casa en Polanco, enfrente del Hotel Camino Real, Mariano Escobedo. Mucha gente de la Ciudad de México va a ubicar ese sector. Una casa típica de Polanco, donde IBM tenía sus mainframes. En ese tiempo los mainframes eran esencialmente los servidores, la nube de aquellos tiempos, ¿no? Y México era uno de los grandes centros que tenía eso. Y cuando decimos grande, bueno, pues, ¿qué tanto te puede caber de servidores una casa en Polanco? Sobre todo con mainframes que eran de tamaños de cuarto. Entonces, no era muy grande, pero pues en ese entonces creo que era el centro de procesamiento tal vez más grande de Latinoamérica, fuera de Brasil. Entonces, pues, yo de chavito, literalmente corría entre los mainframes. Mi papá me daba, todavía tenían de sus tarjetas perforadas, que literalmente le estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Estas tarjetas perforadas que las personas metían, y era software, o sea, los hoyitos estos de las tarjetas era el software, efectivamente, ¿no? Y luego a mí me gustaba ponerme a dibujar sobre esas tarjetitas, lo cual se me hace una metáfora que siempre me he sentido muy agradecido de haber podido vivir eso, porque literalmente estaba dibujando sobre software, ¿no? Con crayones, con lápices de color. Entonces se me hace una metáfora interesante. Pero bueno, durante todos esos años a mí me tocó ver la evolución de la tecnología, ¿no? Antes, en esas épocas ni siquiera había internet, para que se den una idea, pero ya había computadoras interconectadas con otras redes, sobre todo manejadas por algunas universidades, el gobierno americano. Creo que DARPA, si mal no recuerdo, era quien abrió una de las primeras redes por ahí. Mi papá me presumía en su monitor monocromático, en verde, píxeles verdes nada más, me presumía cómo se enviaba emails con sus amigos de otros países, que eran básicamente otras personas de IBM, y yo, o sea, era un email antes de que se conocieran como email. Creo que antes era un mensaje de protocolo, no sé qué. Y pues así poquito a poquito a lo largo de la vida tuve esa oportunidad muy particular para un chavito en México en esos tiempos, donde todavía la tecnología todavía no estaba tan abierta como hoy en día. Ahorita está todo mucho más democratizado, ¿no? El acceso. Pero en ese tiempo me tocó ver el cambio para nosotros como diseñadores, Benja y Ulises, que mucho de lo que pensamos es en píxeles. Pues tuve la oportunidad de ir de monocromático al CGA, 4 colores. ¡Wow! Podemos tener 4 colores, una maravilla, ¿no? Jugar juegos como King's Quest,
que también un clásico para algunos de los veteranos que nos escuchen en CGA en 4 colores fue una revelación. Luego nos fuimos a EGA, que eran 16 colores, y bueno, yo vuelto loco, ¿no? Porque yo sí sentía que mi nivel de expresión podía crecer. Empecé a aprender a programar en Basic, después en Quick Basic, que era en ese tiempo pues relativamente sencillo usarlo. Después nos movimos al VGA de 256 colores, donde vi mis primeras fotos digitales a todo color, ¿no? Y la verdad es que fue un cambio increíble. Y ya, pues de ahí, y lo mismo se imaginarán con las computadoras, donde veía estas masas de computadora pesadas y monolíticas, y luego empecé a ver la estilización hacia las laptops, y luego los dispositivos de mano y bla, bla, bla. Entonces, como que siempre estuve mucho en la tecnología. Yo siempre pensé que iba a estudiar ingeniería porque me gustaba programar y me gustaba crear videojuegos. Y pequeñitos, creo que nunca hice nada serio, para ser honesto, pero yo le metía mis horas ahí. Pero cuando llegué a momentos de elegir ir a la universidad, fue que me di cuenta, ¿sabes qué? Esto de la ingeniería, el programar, no me gusta el programar por programar, me gusta programar por lo que obtengo al programar. Y lo que yo sentía que obtenía al programar era el diseño, eran los píxeles, era la animación, era la experiencia. Yo no entendía esa palabra en ese tiempo para nada. Y eso fue lo que me permitió decidir, ¿sabes qué? Me tengo que meter más al mundo del diseño. En ese tiempo, les hablo de los mediados de los 90, no existía nada de UX, UI. Lo que existía era diseño gráfico, pero dije, no quiero quedarme en pósters y en logos, quiero hacer algo más, y terminé estudiando arquitectura de casas y edificios. Que por cierto, eso lo tengo que aclarar muchas veces en la industria del software, porque cuando uno dice que es arquitecto, obviamente la gente se imagina un arquitecto de software. Y así básicamente fue como la arquitectura. Pero saliendo de la escuela, de la universidad, no duré mucho en la arquitectura. Inmediatamente me empezó a llamar la programación con sistemas como Micromedia Director, que seguramente nuevamente habrá mucha gente de la industria que melancólicamente recordaremos a Director, seguidito por Flash, ActionScript, y fue como decir, wow, yo sabía programar hace 10 años y esto es muy fácil de programar, me voy a meter, y regresé a la tecnología. Y por más o menos 5 años en la Ciudad de México estuve haciendo pues también mi propio freelancing, ¿verdad? Con clientes, y hacíamos muchos de esos CD-ROMs. Se acordarán también que una época... Sí, los interactivos, los CD-ROMs interactivos, todo el mundo quiere tener uno, ¿no? Tan de moda que estuvieron, sí. Sí, eran las páginas de internet antes, claro. Era el boom antes de internet. Y eso es algo muy interesante, cómo todos nosotros hemos sido expuestos a esas olas. Tal vez algunos de los chicos más jóvenes aquí en la audiencia tal vez han vivido menos de esas etapas, pero ya las están viviendo, ¿no? Pero fuimos de los CD-ROMs al internet, y luego vinieron las aplicaciones de teléfono y bla, bla, bla. Pero así fue como terminé básicamente, fue como un ciclo y regresar básicamente a hacer diseño de interacción y diseño de experiencias. Oye, Arturo, esto está bien interesante porque cuando yo te conocí, yo me supe que eras arquitecto y creo que me subo al chiste de que al inicio pensaba que eras arquitecto de software. Ya cuando me platicaste un poco de tu historia, cuando nos conocimos y me dijiste que ves de arquitectura, a mí me causa mucha curiosidad porque hubo algún momento como que pareciera que en tu narrativa fue como algo ciertamente natural decir, me voy a arquitectura para estudiar esta parte, vamos a llamarlo así, más visual, más creativa, más expresiva, que tenga que ver menos con la programación. ¿Hubo alguna parte donde ya estando en arquitectura dijiste, por aquí puedo agarrar esto que aprendo de la carrera y llevarlo hacia lo que estaba haciendo antes? O a lo mejor en algún punto de la carrera sucede, digo, a mí me sucedió, yo la verdad es que yo estudié diseño gráfico, pero nunca me esperé a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, y fue más como sí me está latiendo esta arquitectura, está muy padre, o siempre fue como tu meta decir, vamos a ver qué de esto me puede ayudar a regresar a lo que yo hacía, o fue más algo natural y que sucedió de forma orgánica. Yo soy muy clavado, o sea, cuando me meto en algo me meto al 100, entonces en mi mente, esos años que estudié arquitectura en La Salle, en la Ciudad de México, yo dije, voy a ser arquitecto, quiero ser arquitecto de
de revista, quiero hacer mis cosas de arquitectura y estaba clavadísimo con la arquitectura y para nada me cruzó el potencial de regresar. Obviamente que en ese tiempo, es que bueno, algunos de los chicos nuevamente más jóvenes que escuchen esto van a decir wow, pero en ese tiempo ni siquiera había 3D, o sea, para modelar casas o edificios. Empezaba el 3D Studio para arquitectos y cositas así. Entonces, por mi afinidad a la tecnología, un amigo y yo empezamos a hacer el primer 3D que la gente de La Salle había visto en la vida. Obviamente en la Ibero, en el TEC, ya había gente que estaba haciendo cosas, ¿no? Pero digamos que hasta ahí llegó mi involucramiento en tecnología. Nunca pensé regresar hasta después, hasta saliendo de la escuela. Oye, y ahí, perdón, que tome la palabra, pero ¿y de ahí qué sucedió? ¿Qué fue lo que te hizo? Quizás no de una manera clara, porque supongo, y ahorita tú me lo podrás decir, no, quizás de una manera clara no trazabas un camino, pero ¿cuándo dijiste? Porque hay una barrera o hay una gran diferencia entre estudiar arquitectura y estar programando los CDs en Macromedia, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? ¿Fue vamos a llamarlo así, un accidente fortuito o simplemente lo encontraste y dijiste de aquí soy y vámonos por ahí? ¿Cómo fue ese acercamiento después de que, por lo que entiendo, estabas muy clavado en la arquitectura y después tuviste esta experiencia y te seguiste? Fíjate que al salir, ya cuando estábamos por salir de la carrera en el 2000, yo soy de la clase del 2000, año 2000 que salimos, Macromedia Director estaba ya muy accesible y lo que nos dimos cuenta es que una muy buena forma de presentar proyectos arquitectónicos no era hacer un PowerPoint, o ni siquiera me acuerdo si existía PowerPoint en ese tiempo, pero algo así aburrido, ¿no? Sino era hacer estas experiencias multimedia. No sé si se acuerdan de esa palabra, era la palabra que usábamos en ese tiempo, multimedia. Sí. De decir UX, de decir UI, de decir bla, bla, bla. La palabra era multimedia, ¿no? Porque la simple innovación de traer imágenes, video, audio en un solo compendio, aparte de la interacción y entregarlo, es decir, multimedia, era la revolución. Entonces era una expresión de multimedia. Pues nos dimos cuenta que presentar proyectos arquitectónicos de esa manera era muy poderoso, porque entonces podías ir con los clientes, darles un CD-ROM, y en ese tiempo dar un CD-ROM con la imagen y la marca impresa en el CD-ROM con una etiqueta al cliente, con el cliente decía, wow, o sea, me están dando mi propio CD-ROM. Y ahí adentro venían los renders y las animaciones y los planos. Y entonces creo que Ulises me estaba haciendo pensar o recordar que pues creo que ese fue el inicio, ¿verdad? Como decir, me forzó a empezar a aprender a programar en Director porque yo quería hacer que estas presentaciones tuvieran más funcionalidades y creo que ese fue el gancho, ahora que lo pienso, gracias por la pregunta que me recuerda eso, fue el gancho para empezar a meter. Y después creo que lo que pasó fue que empezamos a identificar otros clientes que no les importaba la arquitectura, pero haz de cuenta querían un directorio de empresas o un coticentro para X, y dije, eso lo puedo hacer, porque aquí tengo mi librote, mi Biblia de Director que me compré, no sé dónde, esos libros. No sé si sí, eran unos libros enormes, sí, los libros. Y me fascinaba y lo traía ese libro de la Biblia leyendo, programando en Lingo, y fue esa resurrección como decir, ¿qué poder tiene uno programando? Y eso es un gesto, un guiño a nuestros amigos también, developers o diseñadores que saben programar, que sé que es un tópico siempre muy calientito, si los diseñadores tienen que saber programar o no, pero es un guiño a definitivamente decir, wow, programar te da superpoderes, ¿no? Y es un sentimiento de empoderamiento muy fuerte que te da el poder programar. Sentimiento que extraño, porque ahora que soy diseñador de Hueso Colorado y es lo único que hago, a veces sí digo, me gustaría ya programarlo yo para no tener esa restricción y ver las ideas materializadas en realidad, pero bueno, ya hablaremos más de eso también. A ver, pero espérame, yo tengo una duda todavía más puntual aquí, porque a ver, espérame. Yo te entiendo, digo, para la gente que nos escucha, yo tengo también de la programación, pero en lo que nos cuentas, a ver, empezamos a hablar de esta cuestión donde estás en IBM, ¿no? De alguna forma,
empezaste, ya tenías este guiño con la programación, con la parte técnica. Después nace esta situación donde decir, oye, bueno, me gustaría estudiar diseño gráfico, pero dices, no, porque yo no me quiero enfocar solamente como a la parte, vamos a llamarle publicitaria, ¿no? Entonces decides irte por arquitectura, o sea, que de pronto, arquitectura, lo que es arquitectura, o sea, como que de pronto vienes como de la programación, como que el diseño podría ser, ¿no? De pronto te metes a la arquitectura, encuentras este tema, digamos, que al trabajar con estas herramientas y percibes una necesidad, pero regresas a la programación, ¿no? Y de pronto ahorita, por ejemplo, o sea, de pronto parecería que la programación era lo que te llama, o sea, era lo tuyo. Y ahorita, por ejemplo, nos dices, bueno, pero yo hoy día ya diseño. Lo que no me queda claro es justamente cuándo de pronto, cuando descubres, regresas o qué encuentras de pronto en el diseño que dices, ah, caray, o sea, bueno, quiero asumir, ya encontré esto, ¿no? Que me gustaba, que venía buscando y que me venía haciendo ciertos guiños desde el pasado. ¿Cuál fue ese ahora sí, vamos a decir, ese momento, ese holy shit moment donde dijiste, ah, caray, ya llegué al diseño y aquí es donde me quiero quedar? Porque ahorita vamos a hablar de tu carrera, que está muy enfocada en esto, pero ¿cómo llegaste acá, Arturo? Me encanta el planteamiento, Benja, y aparte yo siempre disfruto platicar con personas que identifican como esas potenciales contradicciones o olas de evolución en uno, porque me ayudan también a autoanalizarme, y eso es algo que yo disfruto mucho. Mira, ¿sabes qué? Con tu pregunta me doy cuenta que ha habido un ciclo ciertamente en mi vida, ¿no? Claramente lo estás manifestando, Benja, y creo que así ha sido. Ha habido una oscilación entre código y programación, realización y diseño, que es visualización, proyección a futuro, etcétera, ¿no? Y yo creo que todavía tal vez me falten otras cuantas de esas, de esas oscilaciones. Pero mira, la razón por la que decidí meterme a arquitectura fue porque yo la identifiqué como el tronco común mayormente disponible en ese tiempo que me podía en un futuro llevar a donde fuera que quisiera ir. O sea, aunque le entré con toda arquitectura, había un porcentaje de ambigüedad en mi destino personal y dije, mejor nos vamos por aquí. Creo que eso también está llevado, seguramente ustedes están familiarizados con el concepto de first principles o diseños de principios de diseño. Los iniciales, una técnica que usa para ejecutar muchas personas como Jeff Bezos, el mismo Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y creo que de alguna manera, en mi manera inocente, para nada tenía yo ese concepto, pero dije, si voy y busco estudiar los principios de transformación, el proceso de transformación de ideas de nuestra mente a una realidad tangible en el mundo, eso es lo que quiero ahorita, y sentí que la arquitectura me podía dar eso. Pero como bien dices, Benja, después descubrí la programación y expreso en eso como una libertad y un empoderamiento, y ahorita hice alusión de que ahora ya estoy en puro diseño, entonces se puede ver ese ciclo. Yo creo que yo ahorita ya entendí que donde yo puedo ser más efectivo es diseñando, es haciendo la visualización, la proyección de futuro. Si pudiéramos plotear esa curva que estabas describiendo, Benja, tal vez las frecuencias que estaban muy intensas, cada vez las ondas se han ido ampliando. Si pudiéramos plotear esa onda de rebotes. Y creo que ahorita ya estoy todavía en curva, porque todavía creo que hay ciclos, para todos nosotros hay ciclos hasta que duramos, pero creo que la curva se ha estabilizado más. Cool, me gusta. No, está muy, muy interesante, y qué buenas analogías estás aventando, Arturo. La verdad es que sí pude visualizar como esa. Sí, yo también estoy quizás ya en una onda un poco más amplia, o todavía sigo en estos valles y montes muy, muy pegaditos. A mí me gustaría preguntarte qué es, porque. Y seguramente quienes escucharon desde el inicio el podcast, dimos una breve reseña de lo que has hecho en tu carrera. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque sabemos que estuviste un rato en Microsoft, que si no mal recuerdo fue lo que te catapultó a irte a Estados Unidos. Ahí, corrígeme si estoy mal en ese dato. Pero después
saliste de Microsoft y empezaste a hacer un trabajo por tu cuenta. A mí primero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese salto? Porque estamos hablando que hoy por hoy ya es mucho, creo que está mucho más, vamos a llamarlo, está más normalizado, o como lo decía hace rato, las opciones están más democratizadas y es más sencillo, inclusive trabajar ya sea desde remoto, o que mucha gente, yo tengo varios conocidos que estaban aquí en México y en los últimos años, prepandemia y sobre la pandemia, se han ido a trabajar a otras empresas directamente de Estados Unidos. Creo que hoy, si lo comparáramos con a lo mejor en el momento en el que tú te fuiste, era algo como más, menos cotidiano, por decirlo de algún modo. Hoy es más normalizado. ¿Cómo fue tu experiencia, vamos a llamarlo así coloquialmente, dar el brinco a Estados Unidos? ¿Y qué fue lo que te llamó para quedarte allá, pero sobre todo para continuar un poco por tu cuenta, con tu estudio, dando consultoría a otros emprendedores o a otros proyectos de startups o a otros ingenieros, desarrolladores? ¿Cómo fue, cómo en tu historia se hace se traza este puente entre el Arturo que estaba clavado y se dio cuenta de lo que era ser lo voy a llamarse un maker haciendo CDs, y luego el Arturo que se va a trabajar a Microsoft y está en Estados Unidos? Sí, mira, al yo empezar a regresar al mundo de la tecnología entre el 2000 y el 2005 y trabajar con Director, trabajar con Flash y ver esa revolución que tuvimos en esos años también muy, muy interesante, porque el Flash, las contribuciones que Flash tuvo al diseño todavía de lo que hacemos hoy, tremendas. Los símbolos tipo y los componentes, ¿no? El concepto de símbolos en Flash, que creo que Director lo traía, se metió a Sketch y luego a Figma, que ahora le llaman components, ¿no? Sin duda. Exacto. Ha sido una evolución fascinante. Y bueno, eso me siguió llevando a esa curiosidad de explorar nuevas tecnologías. Yo estaba muy acostumbrado, como les platicaba, a ver las siguientes tecnologías, ¿no? O sea, para mí la vida normal era ver que el próximo año ya tenemos una tecnología mejor que la previa. Me acostumbré a lo largo de mi vida. Entonces tuve esa curiosidad y en esa apertura me topé en esos años con que Microsoft estaba buscando crear un nuevo API, un nuevo fundamento para Windows que en ese tiempo se llamaba Avalon o WPF, que básicamente era un nuevo mecanismo para crear experiencias multimedios o experiencias mucho más ricas en Windows, que Windows en ese tiempo ya se ve más bonito, pero no hablamos de Windows. Pero en ese de Windows, y tú como diseñador tenías las puertas cerradas a Windows. En el web estaban abiertas gracias a Flash como diseñador. En Windows no tenías, las puertas estaban cerradas para los diseñadores, no había nada que hacer, no había nada que contribuir. Terrible, ¿no? Pero Microsoft empezó a hablar de estas tecnologías, me empecé a meter en ellas y empecé a bloguear. En ese tiempo, también nuevamente hablando de la prehistoria, era cuando se acostumbraban una cosa llamada blogs, ¿verdad? Y en esos blogs, la gente, los humanos de ese tiempo, decías, a ver, mi tacita de café o lo que tú quieras, y me voy a sentar a inspirar a escribir un blog. ¿Qué tiempos aquellos, no? No duró muchísimo, porque a finales de los años 2000, como sabemos, salió y emergió social media, Twitter, Facebook, y se nos vendió el concepto de comunicar ideas en fracciones pequeñitas de caracteres, lo cual en lugar de hacer el acto de escribir un blog post, un acto consciente, meditativo, racional, se convirtió en lo que siento del estómago, lo expreso en social media, ¿no? Ojo, se le llamaba también microblogging. Cuando empezó me acuerdo que le llamábamos microblogging. O sea, sí, pero se convirtió, o sea, me acuerdo del término microblogging, que iba alineado por los blogs. Sí, es cierto, y empezó a haber algunas plataformas tipo Reddit o cosas previas a Reddit, que era como el renacimiento de los foros de discusión y que te forzaban menos invertir 2 horas en hacer un post. Tienes razón, me encanta. Fue muy interesante ese cambio, pero bueno, el chiste es que con mi involucramiento en esas tecnologías me puse a bloguear y yo tenía un amigo que conocí desde que tenía yo como 14 años, su nombre es Luis Daniel Soto. Él tenía un grupo, él era gente de comunidad como ustedes, tipo Mauricio Angulo, que también mucha gente en la audiencia lo conoce, al buen Mau. Saludos a Mau.
Y Luis Daniel tenía un grupo llamado Grupo Multimedia de la Ciudad de México, donde nos reuníamos en diferentes ubicaciones, en CU, en Sun Microsystems, a veces las empresas prestaban sus oficinas, y nerdeábamos. Era un grupito que se juntaba a nerdear de multimedia. Yo era un chavito de 14 años, a mí me llevaba mi papá, y ahí conocí a Luis Daniel, y una vez cuando le platiqué, Luis Daniel, muy inteligente, fue uno de los primeros empleados de Microsoft en México cuando se inició la subsidiaria, y en ese tiempo él era director de evangelismo, como se le conocía, de México. Y yo cuando le platiqué de esto que me está llamando la atención, me dice: Arturo, graba un video, danos un demo. Veo que ya estás haciendo unos dibujitos, unas cosas ahí muy interesantes. Grábanos un video y si te queda bien, lo incluyo en el CD-ROM o en el DVD-ROM que te voy a pedir que nos hagas tú, ¿no? Porque era un cliente aparte, ¿no? Entonces, hice un demo de mí narrando un poquito de una de estas herramientas que Microsoft estaba haciendo. Y bueno, ¿quién hubiera sabido que ese video y parte de los blogs fue lo que de repente abrieron esa oportunidad de colaborar en Estados Unidos? Y yo creo que aquí sí vale la pena hacer una reflexión para el beneficio de los chicos que estén escuchando o nos estén escuchando ahorita, ¿verdad? Una de las formas más útiles de conseguirte un trabajo o participar en lo que quieras, y no tiene que ser Estados Unidos, puede ser otro país, puede ser México, puede ser lo que tú quieras, es comunicar y darle algo a la empresa a la que te interesaría, con la que te interesaría colaborar. Y a veces el colaborar eso es bloguear y hablar de sus tecnologías, hablar de sus cosas, hablar de videos. Te empiezan a notar, te empiezas a tomar una posición. Fíjense, eso yo lo veo. Por ejemplo, ahorita hay una chica que, ¿cómo no me acuerdo su nombre? Se los voy a pasar a ver si lo podemos poner en la pantalla para si es que a alguien le interesa. Pero hay una chica ahorita en México que nada que ver con esto, pero se ha convertido en la líder de comunidad de lo que es el mejor juego, el mejor first person shooter en VR, en realidad virtual para Oculus Quest, que se llama Onward. Seguramente mucha gente de la audiencia conocerá ese juego. Y esta chica ha estado convocando gente y organiza juegos y los transmite en vivo, tipo Twitch, hagan de cuenta, pero no un Twitch como el que conocemos todos, es más bien como de comunidad. Esa chica tiene el tiempo contado para que sea contratada por una empresa de realidad virtual por haber armado comunidad, ¿no? Entonces yo creo que pues eso fue lo que a mí me ayudó a contactar. Tarde o temprano lo que pasó fue que unos de los product managers en Redmond, que es la ciudad muy pegadita a Seattle, donde está Microsoft, vieron mis blogs, vieron ese video y dijeron: oye, veo que estás metido en esto y eres diseñador, ¿te interesaría hacer una entrevista? Estamos buscando a alguien que nos ayude a hacer demos de estas tecnologías. Y así fue como terminé haciendo la entrevista allá y aceptando la propuesta. La verdad es que ni lo pensé. Me dieron mi oferta de cuánto me iban a pagar y luego dije sí, o sea, ni lo pensé, ¿no? Y así fue un poquito como se dio eso por allá. Me encanta la historia y me encanta también recordar todo esto que nos vienes narrando, ¿no? Porque también me acuerdo de mucha de la historia que de lo que ha pasado y a veces está padre recordar y decir, hemos visto varias cosas en este largo tiempo. Pero, a ver, de alguna forma, y corrígeme, Arturo, de alguna forma tú siempre has sido independiente, ¿no? De alguna forma, o sea, no sé si Microsoft fue un trabajo fijo, pero nosotros obviamente hacemos research, ¿no? Cuando tenemos un invitado y notamos esta cuestión como de cliente. ¿Qué diferencias notas tú? Porque hoy día, y lo hemos platicado en varios episodios, está este boom hacia el diseño de experiencia, ¿no? Y digo boom en el sentido de que ahorita hay muchos cursos, hay muchas personas que están queriendo entrar al mundo de UX. Ya lo platicábamos en un episodio pasado, también de que existe, ¿no? Hablábamos mucho de la pasión que debe de haber detrás de entrar a esta industria y que creo que muchos y muchas
personas están llegando no por las razones correctas, están llegando por el tema monetario, por el tema financiero, porque es tech, quiero estar en tech y pagan un montón, ¿no? Y creo que tu historia nos refleja mucho de lo que hemos querido bueno, sí, está padre llegar a la industria, pero mantenerse en la industria requiere de muchas cuestiones, mucha resiliencia, ¿no? Mucho cambio, mucha adaptabilidad, ¿no? O sea, mucha resiliencia, vamos a llegarlo así. Pero en tu caso, no tienes un path normal en el sentido de, me consigo un empleo y me quedo con un empleo fijo. De verdad, alguien vaya a ver el perfil de Arturo. Has trabajado con un montón de empresas y en todas tienes un bagaje impresionante. ¿Qué cosas encuentras tú o qué consejos das tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando como diseñador, pero como tú solo y abriéndote tantas puertas? Porque no es lo mismo consigues un trabajo y voy cambiando de empleo a empleo por lo bueno que hagas, y en tu caso también creo que ha sido un tema de, como dices, comunidad, imagen, abrirte las puertas tú solo, ir tú solo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? ¿Y cómo ves esta diferencia entre atender un trabajo, digamos que vamos a llamarle más tengo el empleo y voy de lunes a viernes, ¿no? Y a lo mejor en tu caso ha sido más un tema también de ir a buscarte las oportunidades. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto, Arturo. Sí, Benjamín, yo desde que salí de la universidad un poquito antes siempre traía yo la onda de ser independiente, quería tener mis propios clientes, quería tener hay una palabra en inglés que se llama hustle, una palabra que usa mucho gente como Gary Vee y todas estas personas que andan ahora muy de moda para los emprendedores, ¿no? El hustle es el entrarle, ¿no? A los golpes y echarle ganas a hacer algo propio, como ustedes lo hacen y lo han hecho también aquí, amigos. Y entonces yo desde que salí de la universidad busqué tener nuestros propios clientes. Al principio creo que por eso me salí de la arquitectura, porque la arquitectura es una de esas cosas como la medicina. O sea, no puedes ver al chavito de 24 años, 25, vendiéndote un proyecto de una casa o de un edificio de millones de pesos y confiarle esos presupuestos a un chavito. Como que se necesitan ver unas canitas que aquí Ulises y yo ya las estamos manejando, ¿verdad? O sea, ahorita ya damos más confianza. Tal vez ahorita sí ya de arquitecto ya la podría yo armar. Pero entre eso y que la arquitectura, el proceso de transformación de ideas en la arquitectura para mí era muy lento y yo soy muy impaciente. O sea, en arquitectura tienes ideas y para verlas manifiestas en la realidad tienes que pasar por diseño, aprobación de permisos, construcción, bla, bla, bla. Y un año después ves algo, ¿no? Yo así, ¡uf! Y el mundo digital para bien o mal, nos ha consentido con la inmediatez digital, la inmediatez de los píxeles, ¿no? Estos píxeles son azules, quiero que sean verdes, aprieto un par de botones y ya son verdes. No tengo que ir a comparar tonos a una tienda de pinturas, repintarlo, como en el mundo análogo. Yo soy un adicto del mundo digital, nuevamente para bien o mal, y sí es muy diferente. El mundo análogo, cada vez que me toca hacer algo, una actividad, un trabajo más físico, digo, wow, ojalá todo fuera virtual y digital porque sería más fácil, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de corregirme ahí porque creo que honestamente es más sano tener un balance. Pero bueno, regresando al punto, creo que desde ahí siempre me gustó tener mis propios clientes. Y desde el primer día que yo entré a Microsoft y que empecé a percibir la estructura corporativa lenta, un poquito aletargada, un poquito de aquí no se hace nada si no tienes consenso interno. O sea, aquí no es de que yo quiero hacer lo que quiero, como cuando estás por tu cuenta. Hay esa fricción. Entonces pueden tal vez ver esa analogía que muchos de nosotros tal vez sintamos, ¿verdad? Con lo de la arquitectura. Esa fricción de mis ideas a la materialización. Yo quiero rapidez, ¿no? Entonces, cuando entré a Microsoft, este ambiente corporativo, empecé a sentir, yo desde el primer día dije, aquí no voy a durar, no voy a durar.
Pero, como pasa en todos lados, duré casi 7 años, que por cierto, para estándares de Microsoft no es muchísimo tiempo, pero duré casi 7 años y me lo tomé yo como una escuela. Fue como tomar maestría y doctorado. Yo así dije, este no es mi futuro, pero vengo a aprender. Y vaya, pues de ahí ya saliendo, luego lo que quise hacer es armar otra vez mi estudio y tener mis clientes. Benja, fíjate que varios amigos de diseñadores me han preguntado a lo largo de los años, Arturo, es que veo que tienes clientes, o sea, ¿cómo consigues los clientes? ¿Verdad? Porque a mí me ha caído uno aquí, otro por allá de freelancer, pero ¿dónde viene esa constancia? Y la clave para mí fue la bendición y la suerte de que en Microsoft yo entré a un equipo de trabajo de no diseñadores. Yo entré a un equipo de trabajo de marketing, donde mis compañeros era gente que había hecho su MBA, gente muy abusada de negocios, gente de marketing, gente de estrategia. Y entonces yo hice más amigos no diseñadores en Microsoft que amigos diseñadores. Tal vez el 90% de mis amigos eran no diseñadores. ¿Y qué pasa cuando tú eres el único diseñador de la bolita? Pues eres el único que de alguna manera tiene esa credibilidad de que puedes ayudarles con cosas de diseño. Entonces, cuando salí, fue prácticamente inmediato, instantáneo, el decir, pues Arturo es el diseñador, y esas personas que conocí de negocios se salieron de Microsoft, pusieron empresas, se cambiaron a otras empresas grandes como Amazon, Google, y pues las relaciones siguieron. Es decir, el network y el efecto de red es muy importante. Ese es también pues un consejo que si puedo compartir aquí con los chicos de la comunidad que nos estén escuchando, de decir, si somos diseñadores o somos arquitectos o somos ingenieros, tendemos a hacernos amigos de nuestra bolita, de otras personas de nuestra profesión, y claro que eso lo queremos, pero dense el reto de meterse a user groups, a grupos de networking corporativo, lo que ustedes quieran, atender eventos, conferencias, fuera de su nicho de confort o fuera de su especialidad, y vayan con el gafete bien pegado de soy diseñador, soy diseñadora, y véndanse, porque entonces empiezan a hacer conectes con gente que los puede contratar. ¿Cuántas veces me ha contratado un diseñador a mí? Pues muy pocas. Claro. Son diseñadores, ¿por qué me van a querer contratar, no? Y creo que así, Benja, es como se ha dado este ciclo un poquito virtuoso, donde de Microsoft salieron muchos de estos proyectos. Y claro, ahorita esa red es como las redes de conocidos son como árboles, ¿no? Entonces cada vez hay más ramas y cada vez siento que más gente nos busca. Total, qué interesante lo que acabas de comentar. No, Félix, no lo había visto así, pero tienes mucha razón justamente en ese tema del networking, ¿no? Incluso el networking con roles completamente distintos al que estamos, porque muchas veces nos pensaríamos que, digo, está padre conocer a otros diseñadores porque podemos tener ese tipo de conversaciones, pero creo que hablando de negocio también tienes que ver un poquito más, o incluso si tienes amigos programadores, los programadores a veces requieren un diseñador, y así, ¿sabes? Entonces sí tiene mucha lógica y mucho valor en lo que comentas. Oye, Arturo, muy interesante todo lo que nos has contado hasta ahora. A mí me gustaría preguntarte un poco. Nos has hablado mucho en tu narrativa, en toda tu historia de estos, no sé si llamarlos como en Apple, los superciclos, donde hay estas progresiones o estos saltos o no sé, pues simple y sencillamente este progreso tecnológico que hace que el papel del diseñador sea distinto, o como decía Benja hace rato, haya cierta resiliencia porque hay que hacer cambios, hay que adaptarse, nuevas tecnologías, inclusive, aunque mucha gente... y me incluyo, hablamos de que el proceso de diseño en teoría es el mismo. Yo sí creo que también el cómo abordas los problemas de diseño ha cambiado, porque pues antes sin data era más de intuición, y ahora que todo se puede medir a nivel conversión es un enfoque mucho más quirúrgico y al mismo modo puede ser un poco mucho más pragmático. Aquí mi pregunta sería, ¿cuál ha sido la mayor diferencia que tú podrías ver entre el Arturo que hacía estos CDs y que sin embargo tenía esta sensación pura y dura de ser un maker, de sentirse empoderado por la democratización
vamos a hablarlo así, del software, y que ya hacía cosas con el Arturo que hoy actualmente seguramente ve un escenario muy distinto y un nivel de democratización inclusive más alto en cuanto a las oportunidades y el papel del diseñador. ¿Cuáles son las grandes cosas que has visto diferentes y aquellas cosas que a lo mejor sigues viendo que no han cambiado porque en esencia siguen siendo la misma cosa? Sí, es una buena pregunta, Ulises. Mira, creo que una de las grandes cosas que tenemos ahora los diseñadores es que nuestro rol en la creación de productos ha sido formalizada mucho más. Ya no solo es aceptada, sino es buscada, es necesitada, es reconocida por los otros profesionales y las otras partes que se involucran en la creación de productos digitales. No les necesito platicar a ustedes, dos amigos y varias personas seguramente que nos estén escuchando, que hubo años donde los diseñadores éramos medio opcionales, ¿no? Era casi la moda, era empezar a contratar diseñadores, ¿no? Adoptar algún diseñador por ahí, pero UX, UI, bla, 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 no era normal, no era común. Yo creo que mucho de eso esa conversación se dio ciertamente con la llegada del iPhone a finales de los 2000 y creo que fue ahí cuando Apple, que siempre había tenido obviamente una presencia en el escenario de innovación tremenda, no hace falta decirlo, pero ciertamente con iPhone creo que fue una democratización muy, muy fuerte y tal vez todavía de mayor impacto en nuestra práctica como diseñadores que el mismo Internet, porque en el Internet todavía el mundo no estaba seguro de dónde entraba el diseño, ¿no? Pero con el iPhone creo que Apple definitivamente forjó un ecosistema, y no nada más de las aplicaciones, sino también del diseño de hardware, de la importancia de tener user experience y diseño como eje rector de ejecución de proyectos. No es un bullet point más de mi producto. Y está bonito, y está bien diseñado, y tenemos diseñadores. O sea, dejó de ser eso y se empezó a convertir en una disciplina reconocida como parte de lo que tiene que ser la creación de productos. Y creo que estos últimos 13 años, digamos del 2010, si ahí ponemos una línea de corte, hemos visto una ola de maduración, no nada más de las personas ajenas a nuestra práctica, pero de nosotros mismos como diseñadores, porque seamos honestos, a mediados de los 90 con el Internet, una ola de innovación, a finales de los 2000 con las apps, ¿verdad? Los diseñadores como práctica, como disciplina, como profesión, no estábamos muy maduros, no sabíamos todavía exactamente cómo hacer diseño propio, como Dios manda, ¿no? Propiamente hablando. Y creo que ahorita empezamos ya a ver una estabilidad, una madurez. En general, yo creo que todavía nos falta, pero ya hay una madurez también de nosotros. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo, junto con todos ustedes, amigos diseñadores, pues hemos vivido esa evolución, esa formalización. Ahorita estamos en un punto donde yo lo que he notado es que en Estados Unidos, en Canadá, en ciertos países europeos, sobre todo hacia el norte, empezando por Alemania, Holanda y luego todos los países escandinavos, ya no hay suficientes diseñadores. Los últimos 2-3 años, Pixel Space es el nombre de nuestro estudio de diseño, ha crecido gracias a que de repente han llegado clientes diciendo, oye, ¿cuántos diseñadores puedes enviarnos? Así literal, ¿no? Quiero 9 diseñadores. Vale, pues te conseguimos 9 diseñadores. Quiero 6, 7 diseñadores. Ahí van otros, ¿no? 5 diseñadores. O sea, se ha dado mucho ese último par de años, porque hablando con varias de las personas que buscan contratarnos, nos dicen, pues que llevo 6 meses y en 6 meses he encontrado un diseñador en Inglaterra, o digamos en la zona horaria amigable a Inglaterra, y dice, no puedo estar así, entonces tenemos que pensar en qué sigue. Y el de qué sigue son empresas, y son grupos, y son colectivos de diseño que tienen la capacidad
de hacer scouting de talento en otras regiones tradicionalmente no expuestas a las empresas financiadas con el movimiento de VCs y de startups y bla, bla, bla. Regiones como Latinoamérica, el sureste de Asia, Europa del Este, África, y ver qué podemos hacer por allá, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos en ese punto de saturación de mercado para diseñadores en estos países. Ciertamente con la ola de despidos y la ola pues muy intensa que se está viviendo ahorita en la industria, mucha gente obviamente pasando cosas difíciles, perdiendo tu trabajo, nunca es una buena noticia, ¿no? Para tu familia o inclusive para ti como individuo, y tal vez eso va a alivianar un poquito y el que haya más disponibilidad de diseñadores, pero yo creo que la tendencia es necesitamos más diseñadores, así como alguna vez hubo también una crisis de no tener suficientes desarrolladores, que por cierto, oficialmente hablando todavía existe esa necesidad de más desarrolladores, solo que países como la India, por ejemplo, por muchos años han hecho muy buen trabajo como cultura, como nación, de entrenar hordas y hordas de ingenieros de software de niveles que, bueno, el CEO de Google y el CEO de Microsoft son hindús, ¿no? O sea, eso te habla del increíble éxito que ha tenido la India de ver esas posibilidades. Pero por alguna extraña razón o no hemos visto algo parecido en una zona horaria infinitamente más amigable, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que es Latinoamérica. Yo les puedo decir, porque me ha tocado trabajar con empresas hindús a distancia, 12 horas de diferencia, y les puedo comentar cualquier de mis compañeros o amigos de la industria de tecnología en Estados Unidos que ha tenido que tener esas colaboraciones. Obviamente desde un punto de vista de negocios tiene sentido, que necesitamos la producción de software, pero desde el punto de vista de tenerte que estar teniendo sesiones a las 10, 11, 12 de la noche o tempranísimo, es una pesadilla. Nadie ama eso, les puedo decir. ¿Y cómo es posible que en Latinoamérica no se haya dado eso? Claro que hay empresas, Softec, por ejemplo, entre muchas otras, empresas que llevan ya mucho tiempo en México, en Brasil, en otros lados, con eso, pero ¿qué hay de diseño? ¿Conocemos alguna agencia de 500, 1000, 5000 diseñadores? No existe. Ese es otro punto que a mí siempre se me ha hecho fascinante. ¿Por qué no vemos agencias de diseño inclusive encontrarte olvídense de 1000, ¿cuántas empresas de diseño, de interacción y experiencia conocemos de 100, 200 personas? Unas que otras en el mundo, pero no es común. Y creo que mucho de eso tiene que ver, nuevamente, porque falta en algunas regiones, por ejemplo Latinoamérica, ponernos las pilas de emprender y buscar dar oportunidad a este talento de que tenga una interacción con empresas que lo buscan. Pero también creo que es porque nuestra práctica, el diseño, todavía es muy artesanal. Esa es una tal vez, y no sé si es bueno o malo, por cierto, pero creo que sí, todavía el diseño es una práctica un poquito artesanal y es muy difícil escalar el esfuerzo de lo que hacemos como diseñadores. Igual ustedes nos pueden también platicar sus historias, pero ciertamente cada vez que hay un nuevo proyecto, yo siento que es como que es reinventar el hilo, ¿no? El hilo negro o la rueda. Claro, cada vez hay más componentes y que Figma y que la productividad y lo que tú quieras, pero cada nuevo feature, inclusive para un mismo cliente, es como una nueva aventura, ¿no? Entonces, ahorita esas son algunas de las cosas que estoy viendo. En resumen, la falta de disponibilidad y de existencia de diseñadores en ciertos países, en estos países que tienen mucha inversión, muchas oportunidades, el mucho talento que existe nuevamente en África, en Latinoamérica, en el sureste de Asia, talento que no está siendo expuesto, la falta de puentes entre ambos, la necesidad de evolucionar nuestra práctica de diseñadores para que podamos escalar, ¿verdad? Y creo que ahí es donde esos son los focos que estoy viendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Oye, Arturo, qué interesante, y ahí me gustaría un poco, saliendo un poco del guión acordado, a mí me surge una duda porque es muy cierto cómo
pareciera que tenemos, vamos a llamarlo así, hay este brazo a nivel mundial de la India como que no hay, nadie va a negar que son este brazo de programadores que cualquier otra empresa ha trabajado con Indus y que sabemos que trabajan de forma muy eficiente y si lo que quieres es sacar tu producto, simplemente como dices, a lo mejor los horarios no son los más amigables, pero sin duda ahí hay un brazo enorme de recurso para poder desarrollar. No sé, y lo ignoro, y a lo mejor en los comentarios de este video nos pueden dar más opinión alguien que sepa. Yo no creo que haya un brazo parecido en diseño, pero también creo que es curioso como que siempre ha sido complicado y por obvias razones trasladar ciertas, lo llamaré así, ciertos desarrollos de mercado que tiene el desarrollo, trasladarlos a diseño siempre ha sido muy complicado. Y aquí me gustaría entrar un poquito en una pregunta que le hemos hecho a varios de nuestros invitados, porque de alguna manera hay bootcamps de diseño y llama la atención esto que dices, ¿no? Necesitamos más diseñadores, necesitamos más gente que pueda aprovechar estas necesidades quizás en otros países y en un mundo conectado como el de hoy. Creo que eso es mucho más sencillo, pero sin duda creo que también se ha dado una moda, un hype, una tendencia de que quienes han tomado han visto en el mercado este gap entre queremos diseñadores y no los hay, empiezan a crear esta clase de recursos como estos bootcamps, que sin duda deben de tener su background de lo que eran los bootcamps de desarrollo. Insisto, es muy complicado hacer una equivalencia entre lo que puedes lograr en un bootcamp de desarrollo a un bootcamp de diseño. Ahí me gustaría entender si es que tuvieras algún punto de vista a favor, en contra, en realidad me gustaría solo saber tu punto de vista. ¿Qué opinas de estas nuevas generaciones que están saliendo de estos bootcamps, que a lo mejor están buscando porque les apasiona y quieren integrarse al brazo tecnológico de la industria? ¿Qué opinas de estos bootcamps y sobre todo qué les recomendarías a estas nuevas generaciones que están llegando y que quieren y que a lo mejor se dan cuenta que han tomado su bootcamp y que les falta mucho trecho? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es tu opinión alrededor de los bootcamps y qué les recomendarías a los recién iniciados? Sí, mira, fíjate que gracias a la búsqueda de diseñadores nos hemos expuesto a muchos portafolios, muchas entrevistas, muchos perfiles de diseñadores, sobre todo en Latinoamérica, y ciertamente hemos identificado una colección de lo que yo diría pueden ser como nuestras grandes fortalezas y nuestros grandes retos como diseñadores en Latinoamérica. ¿Por qué marco específicamente Latinoamérica? Porque es la región en la que más nos hemos expuesto como parte de esta región que somos nosotros mismos, pero también sí creo que Latinoamérica, como nuevamente África, el sureste de Asia, Europa del Este, tienen perfiles culturales diferentes y tal vez viene de esto. Hablando, por ejemplo, de las fortalezas, una de las cosas que sabemos, los latinos, ¿verdad? Los latinoamericanos, somos muy espontáneos, somos orgánicos, somos muy, siento yo, libres a veces de pensamiento en el aspecto creativo. Creo que toda la región goza de una riqueza increíble respecto de lo que yo lo definiría como la magia. Somos naciones, somos culturas que la magia es un fundamento, creo que importante para nosotros. O sea, concentrándonos en México un segundo, viendo aspectos, por ejemplo, como celebrar el Día de Muertos que tenemos, ¿no? Esos aspectos como mágicos, ¿no? El creer en ciertas cuestiones esotéricas, que a veces es algo que se da mucho en nuestro país y en varios de nuestros países. Esa parte a mí se me hace maravillosa y yo he visto que eso se traduce a veces en una capacidad de creación y una creatividad que no encuentras en otros países. Hay otros países con otras culturas hiperracionales donde para plasmar un píxel en la pantalla o un botón en una pantalla tiene que haber todo un convencimiento de que esa es la mejor decisión, es decir, diseñar en base a datos. Y creo que esa espontaneidad, esa magia que todavía traemos muchos de nosotros en Latinoamérica nos permite a veces ir más para allá.
yo como arquitecto todavía sigo mucho en los movimientos de la arquitectura, y algo que me llama la atención, no sé si ustedes lo sepan, pero casi todas las revistas americanas, europeas, que casi todas ya son digitales, hay algunas de papel todavía, de arquitectura, México y otros países de Latinoamérica, ciertamente México es uno de los centros de innovación arquitectónica más grande que existe ahorita. Las casas, sobre todo a nivel casa residencial, que los arquitectos mexicanos están haciendo por todo el país, están en todas las revistas del mundo ahorita. Parte de eso tiene explicaciones porque, para empezar, en mundos como Estados Unidos, Canadá, si quieres construir y diseñar algo, tienes que construir en módulos, cosas preestandarizadas, porque diseñar cosas customizadas sale muy caro. Entonces no le queda de otra a esos países más que diseñar cosas en base a módulos. Y entonces, ¿qué diversidad arquitectónica te queda? Pues muy pobre, todo se ve muy parecido. Mientras que en México, pues como que no hay reglas ni hay leyes, ¿va? Para bien o mal. En el aspecto de la innovación significa que los arquitectos pueden hacer lo que quieran. Es más barato construir en México, cada vez menos, seamos honestos, pero todavía es más barato comparado con Estados Unidos. Entonces los arquitectos pueden, a mí me gusta usar mucho una palabra, artistear y hacer lo que quieran. Y por eso terminamos con un montón de producción de casas de revista. Pues yo siento que esa misma cultura la traemos en el diseño de experiencia y de interfaz. Creo que también como cultura somos personas, somos gente con mucha empatía, somos gente emocional, gente que tenemos esa parte personal de contacto humano, esa intuición de cómo te siento, ¿verdad? Y creo que eso también nos da otro push adicional que tal vez otras culturas que son 100% basadas en datos pues no poseen, ¿no? Entonces ahí hay algunas fortalezas, ahí les van. En cuestión de oportunidades, creo que el hueco más grande que me he topado, tanto con nuestros chicos en general, con los que colaboramos, o hemos colaborado en el pasado, o chicos que hemos entrevistado en Latinoamérica, es comunicación. Creo que ese es uno de los retos que he notado más comunes. Comunicación verbal, específicamente hablando. Me pregunto si es una cuestión nuevamente cultural, o no estoy seguro cuál sea la fuente, pero lo que me queda claro es que, nuevamente, comparado, por ejemplo, con otras culturas, por ejemplo, la cultura americana, lo que más aman los americanos es la vocalización de ideas. Por eso tienes líderes como JFK y Obama y el mismo Trump, ¿verdad? Que pueden decir cosas súper inteligentes o cosas súper tontas. Pero en Estados Unidos, quien tiene la capacidad, como decimos en México, de choro, ¿verdad? Es el poder fulminante para esa cultura americana. Entonces, en Estados Unidos hay una cultura que desde que los niños están chavitos, yo siento que hay mucha búsqueda de expresión verbal. Hay mucha búsqueda del dominio del lenguaje y de la fluidez de las ideas y etcétera. Y tal vez eso no lo tenemos en Latinoamérica en masa. Obviamente no es la generalidad. Basta escucharlos ustedes, amigos, ustedes excelentes comunicadores, ¿no? Entonces, claro, no es que sea la general, pero el todo, pero eso nos da retos. Y eso nos da retos porque como diseñadores, si el diseñador que solo empuja píxeles, está bien, es un diseñador de producción y puedes llegar a ser una carrera divertida, creativa y hasta puede ser muy buen dinero siendo un excelente artesano, ¿no? Pero si no tienes la habilidad de comunicar tus ideas cuando narras tu proyecto, narras tu perspectiva, tus estrategias de diseño, tanto a tus compañeros como a tus clientes, pues nunca vas a tener el mismo impacto. Vas a ser más un contribuidor como en el fondo, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una cosa que hay que seguir buscando. ¿Cómo escalamos en masa el ayudar a los chicos a seguir desarrollando esas habilidades, ¿no? Entonces, y nada más para cerrar, Ulises, me hiciste un comentario específico de la parte de los bootcamps. Fíjate que he notado que muchos currículums y muchos portafolios que nos llegan de diseñadores se ven iguales. Platicamos de nuestro amigo Víctor Girón,
colombiano, que ojalá lo puedan tener en entrevista, porque es además un tipazo parecido a nuestro Mauricio Angulo que tenemos en México, que mucho la comunidad en México, también obviamente Víctor, y bueno, Mauricio cubrió también el resto de Latinoamérica, pero Víctor, pues yo podría arguir, tiene una de las comunidades más grandes, si no es que la más grande de diseño y de producto de toda Latinoamérica. Y él nos ayudó a postear de repente nos ayuda a darle visibilidad cuando estamos buscando diseñadores. Bueno, el año pasado él nos consiguió casi 200 diseñadores, o sea, estamos buscando 2 diseñadores. Víctor, a través de uno de nuestros amigos diseñadores de Pixel Space, Oliver, postearon en la comunidad, nos llegaron 200 currículums, 200 portafolios. Fíjense nada más el nivel, no nada más de tracción que tienen algunas de estas comunidades como la de Víctor, pero también la búsqueda de los chicos en Latinoamérica que están buscando lo que sigue, la siguiente oportunidad. Pero les puedo decir que de esos 200, si los segmento en pedacitos, luego nos dimos cuenta que más de la mitad, un 60%, todos los portafolios se veían igualitos. Y yo decía, ¿pero por qué? Y uno de los chicos, de los Pixelites, como nos llamamos, me dijeron, es que sabes que mucha gente lo que está haciendo ahorita es que se mete a tomar un bootcamp o se mete a tomar el curso, y uno de los valores de propuesta de esos cursos es que sales como con unos casos de estudio, unos elementos para tu portafolio. Y yo, pues con razón todos se ven iguales. Entonces, para empezar, yo diría que ya han tenido tanto éxito esos bootcamps por la necesidad, la búsqueda de los chicos, las chicas de seguir creciendo, que ahora todos se ven iguales. Entonces, claro, aguas amigos, ¿verdad? Porque pues si todos nos vemos iguales, entonces ya no hay diferenciación ahí. Y una de las cosas es que también, pues sí, se ven mucho, como decimos en inglés, cookie cutter, ¿verdad? Se ven mucho como de plantilla. Este es mi trabajo, pero luego se ve que no fue un proyecto, digamos, que nos deja ver tu personalidad. Esa es la otra. Creo que nosotros cuando tratamos queremos leerte cómo eres como diseñador. Hay diseñadores que les encanta y son muy buenos en entender el porqué de las cosas. Se cuestionan, filosofan, hacen design thinking, hacen estrategia, bla, bla, bla. Y hay diseñadores que les preocupa y les interesa más el cómo. Ok, los pixeles, que si Figma, que si los prototipos, que si este patrón de diseño, el otro, ¿no? Queremos saber tu personalidad. Entonces, si nos llegan estos patrones donde todos se ven iguales, pues es muy difícil encontrar el cómo te puedes destacar tú, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Híjole, y es un temazo que a mí particularmente, bueno, creo que también lo dices, a mí me apasiona mucho, porque lo hemos visto ahorita, bueno, no solamente por el podcast y por las preguntas que a veces nos llegan por el podcast, sino ahorita que me ha tocado ver CVs y traer algunas personas justamente para que nos apoyen en el estudio. Me tocó ver esto justamente que tú comentas, ¿no? Y fueron 2 chicos que detecté de la nada, los 2 habían estudiado el mismo curso, y cuando vi los 2 CVs, dije, es que son los mismos artefactos, y es lo mismo, ¿no? Y es bien interesante esta parte, porque yo soy un creador que el diseño, y creo que va alineado a la pregunta que hizo Ulises, es, si bien hay muchas cosas que han cambiado, el diseño tiene esta particularidad que tienes muchas formas de abordar, porque vamos hacia los problemas, y los problemas pueden ser similares, pero no son iguales. Entonces es algo que no puedes automatizar ni con procesos ni con artefactos. Entonces, y es algo que yo he notado que muchos diseñadores que insisto, por la necesidad llegan, pero no les enseñan realmente a cuestionarse qué artefacto, y pareciera que todo te quieren aplicar la misma receta, y pues es bien difícil porque, insisto, los problemas son distintos, las situaciones son distintas, los contextos son distintos, y ahí es donde creo que tenemos mucho labor, ¿no? Particularmente ahorita con algunas personas que estamos apoyando. No solamente hay que ser su primera oportunidad de empleo, sino que lleguen y enseñarles cómo es realmente la disciplina. Pues de pronto pueden pasar 2 cosas: que te digan, híjole, es que yo no sabía que era esto, o que te digan, wow, yo sí es lo que estaba esperando. Pero Arturo, te voy a hacer una pregunta. Déjame y agregar antes de que pases a la siguiente pregunta, y solo para rescatar algo que se me hace súper interesante y que creo que pocas veces nos ponemos a
a cuestionar, porque inclusive el cliché cuando yo estudiaba diseño era el hecho de, yo no quiero estar con la gente, yo quiero estar en la computadora haciendo diseño, o inclusive quienes tenía amigos que decían, es que yo no me veo en la computadora 8 horas, yo necesito tener interacción con la gente, pero creo que sobre todo esto que dice Arturo de la comunicación y creo que lo dijo muy bien Arturo, no es la generalidad. En general, a los mexicanos se nos da el rollar, pero a veces el rollar sin llegar al punto de rollar de más, como alguna vez me diría alguno de mis ex jefes, se nos puede pasar la mano, pero creo que algo que debemos de rescatar, ya sea en la especialidad que quieras hacer sobre el diseño, es el hecho de tener una capacidad de comunicación, porque eso implica que tienes claridad en lo que piensas. Ya podrías debatir si está bien, si está mal, si puedes reacomodar, si a lo mejor traes unas premisas equivocadas y puedes discutir cuál es mejor, cuál es peor, pero creo que va a diferenciar mucho el hecho de que si tú tienes claridad de cómo estás haciendo tu proceso, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y eso lo puedes transmitir de forma verbal, por definición te va a poner por encima de muchas otras personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están acostumbrados a vender la solución como lo que hago y te muestro y nada más con mostrarte cualquiera debe decir, ya te entendí cómo llegaste a lo que llegaste, cuando en realidad es yo siempre lo he dicho así, la mitad de tu chamba es hacer el trabajo y la otra es explicarlo para que la gente diga, claro, por eso es que llegaste a esa solución y por eso es que esto que me estás mostrando para ti es la mejor solución. Podríamos discutir sobre lo mismo si eso no es, pero creo que tener esa claridad de pensamiento es algo clave para todos aquellos que empiecen en esta carrera y en esta industria. Ahora sí, Benja, dale a la siguiente. LATAM is empathy. Acuérdate que el otro día platicábamos, Latinoamérica es empatía y eso es un gran valor que muchas veces no hemos logrado. A ver, Arturo, voy a regresarme para esta pregunta, va a ser muy rápido. En el sentido de, te ha tocado ver muchos cambios. Empezaste platicando hace rato no solamente lo de las tarjetas perforadas, sino incluso monitores, ¿no? Y cuando pasaste al monitor de 4 colores y al 256, te tocó ver también cuando los multimedia, ¿no? Los discos multimedia que nos tocó, y luego fue Flash, y luego fueron las páginas, seguramente las primeras hechas en Flash, ¿no? Y después llega iPhone y dice, vámonos, adiós su Flash, ¿no? Vamos a empezar a adaptar. Y desde tu punto creo que ha tocado ver cuando pasó del diseño web y de pronto no sabemos ni qué diablos es esto de diseño UX, pero vamos a ponerle diseño de experiencia de usuario, ¿no? Más allá de eso. Y de pronto, hoy te toca ver una nueva revolución, que tu inteligencia artificial, que tus herramientas, que tu ChatGPT, etc. Cuéntame cuál es ¿cuál es tu perspectiva sobre estas nuevas tecnologías? Porque son tecnologías. Y justamente, tú particularmente ahora, ¿tú cómo te adaptas a este cambio? Porque al final, pues, puedes tener una perspectiva de si son buenas, malas, si van a ayudar, no ayudan. Cuéntanos cuál es tu perspectiva alrededor, digamos, que esta nueva tecnología o esta nueva inteligencia artificial que hoy llega y que te toca ver nuevamente un cambio más, porque pareciera que esto va a dictar un cambio y no solamente va a ser algo extra. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, bueno, inteligencia artificial es el tema de todos nosotros los nerds en el mundo de la tecnología y más allá en muchos casos, ¿no? Desde este día, que espero que lo recuerde bien porque es una fecha que no debemos de olvidar, noviembre 30 del 2022 me parece que fue cuando salió ChatGPT, si mal no recuerdo, salió un jueves o un viernes, y sí, ¿no? Ha cambiado y está cambiando y va a cambiar todo. Realmente creo que es una pequeña ventana de previsualización de las tecnologías actuales que tenemos en su estado de evolución actual en el 2023, a inicios del 2023, una pequeña visualización de lo que nos espera como humanidad. O sea, sí viene un impacto muy, muy grande. Yo me acuerdo, seguramente todos vamos a recordar la primera vez que interactuamos con ChatGPT y dependiendo de nuestro perfil, va a ser de una u de otra forma. En mi caso, me acuerdo que, no me acuerdo que le pregunté, pero empecé a hacer algunas preguntitas básicas y lo primero que gravité a hacer, y seguramente nos ha pasado a muchos, es que le hice una pregunta como si fuera Google.
Y no es Google, ¿verdad? Y eso lo aprendí muy rápido con sus respuestas. Creo que él hizo una pregunta básicamente como, oye, dime cuáles son los estilos de tendencia de diseño o lo que ustedes quieran, ¿no? Es una pregunta que le puedo hacer a Google, o sea, puedo ir a buscar y me encuentro un artículo aquí, un artículo allá y me habla. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta, no, esta cosita va más allá de nada más pedirle que me busque tópicos. Puedo pedirle que me pivotee información, ¿no? Mis grupos favoritos en los últimos años ha sido Metallica, entonces me puse a hablar un poquito de Metallica, pero luego le empecé a pedir que me empezara a crear información que no existía necesariamente, ¿no? Por ejemplo, determinar las etapas creativas de evolución de Metallica y cosas así. Como que me empecé a dar cuenta, wow, esta cosa va más, no es search, ¿verdad? No es búsqueda. Aquí realmente es una inteligencia, y la vocalización, la comunicación de estas ideas por parte de esta cosita se me hizo como algo que nunca yo había visto antes. Y entonces pues todo diciembre me la pasé obsesionado con eso, pero tuve un parteaguas muy rápido en mi entendimiento de esto gracias a hay una cuenta en Twitter que se llama Beyond Backtesting, luego se las voy a pasar, @Beyond Backtesting, un developer que se ve que es de estos developers muy buenos que programan Quant, como se conoce, para hacer transacciones de acciones y de cripto. Y esta persona empezó a publicar una cosa que, como todos sabemos, le conocemos como prompt engineering, ¿verdad? Prompt engineering es que diseñas o defines los mensajes que le hace la inteligencia artificial para que te dé lo que quieres. Y esta persona publicó un prompt, el más largo que había visto hasta en ese tiempo, porque en ese tiempo, les hablo de 2 semanas, porque ahorita toda la evolución se mide en días, ¿no? Pero en 2 semanas yo había visto prompts, pues no sé, de 1 línea, 2 líneas, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran, pero esta persona, este developer, estaba haciendo prompts de 1 hoja carta de longitud. Bueno, su prompt lo que hizo fue que le hizo que ChatGPT tomara la personalidad de otra entidad, de otra persona. Creo que esta persona estaba programando ni me acuerdo, pero básicamente convencía a ChatGPT de que era otra persona, y con eso él lograba hacer que ChatGPT te diera respuestas que normalmente no te daría, o que actuara en un tono y en un lenguaje que normalmente no actuaría. Y seguramente cuando escuchan eso ya han visto las últimas cosas que han salido, lo del famoso DAN, ¿verdad? Este protocolo, este prompt que básicamente haces que la inteligencia artificial te diga lo que tú quieras. Mucha gente dice que es hackear a la inteligencia artificial. No es hackear, es simplemente le estás diciendo lo que quieres y te lo da. Así de sencillo. Pero yo en ese momento dije, wow, esta persona, aparte como developer, su prompt no estaba escrito con lenguaje natural como yo lo estaba escribiendo, o como todos hablamos. Metía algunos como símbolos un poquito raros y casi parecía un lenguaje de programación. Y entonces fue cuando me cayó el 20 y dije, wow, es que prompting, hablarle a inteligencia artificial, es como programarla. Y entonces dije, a ver, ¿qué pasa si me robo su prompt? Me lo robé con elegancia, lo copié y lo cambié para simular tener un diseñador de experiencia sintético. Le pusimos de nombre Pixie, en honor al nombre de nuestro estudio que es Pixel Space, y programamos cómo era Pixie. Bueno, esos días yo me sentía Gepetto, ¿no? Me sentía Gepetto creando a mi Pinocho, a mi imagen y semejanza, ¿verdad? Lo cual nos lleva a cuestiones filosóficas fascinantes de lo que la inteligencia artificial está permitiéndonos hacer, de crear estas entidades y estos avatares sobre ChatGPT, donde los puedes hacer que hagan y reaccionen y tengan los principios que tú quieras, ¿no? Y desde ahí dije, wow, ok, estoy entendiendo, esta cosa la puedes programar, no es nada más hablar como un chat, es más bien la puedes programar. Después ese mismo developer sacó otro prompt donde lo que hacía es que si tú ponías como diagonal y una letra o lo que ustedes quieran, podías cambiar o rotar entre diferentes personalidades. Era como darle un síndrome de múltiple personalidad a ChatGPT, donde al principio en el prompt, les voy a pasar las ligas por si la quieren compartir con la gente,
pero definías, haz de cuenta que 3 personas o personalidades al principio del prompt y después decías, y cada vez que yo escriba diagonal S, te vas a cambiar a la personalidad Samuel, y diagonal M, te vas a cambiar a la personalidad María. Y entonces empezaba a hablar con ChatGPT y le hablaba con Samuel y te cambiabas a María y ahora hablas con María. Entonces, nuevamente, fue otra muestra de decir, wow, es que con esto puedes programar a ChatGPT. Y entonces, igual, copiamos ese prompt, que obviamente el developer lo ponía a disponibilidad de quien quisiera, y lo modificamos para programar user personas, que es algo que nuestros amigos diseñadores todos conocemos. Diseñas algo para alguien, que por cierto, podemos tener otra plática de si nos gusta tener personas en el sentido tradicional. A nosotros no nos gusta en absoluto, pero aquí lo que hicimos fue que uno de nuestros clientes, agarramos las personas. Es una aplicación para consumo de medicamentos en Estados Unidos. Tenemos 3, 4, 5 diferentes personas o usuarios y programamos las características de esos usuarios y fue mágico poder entrevistar, poder tener conversaciones con estos usuarios sintéticos en base a lo que nosotros programamos. Entonces, para mediados de diciembre ya estábamos obsesionadísimos con el potencial de ChatGPT y los cambios que nos podrían traer a nosotros como diseñadores, ¿no? Entonces, ahí hay un par de ejemplos de cómo empezó esto. Me imagino que ustedes también en diciembre empezaron a explorar un poquito. ¿Recuerdan cómo fue su primera interacción? ¿Cuándo sintieron que podía haber un impacto a los diseñadores? Tengo curiosidad. Personalmente, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención es... O que sí me hizo sentir esto que dices, que no era Google, era la naturalidad con la que te contestaba a ciertas cosas que tú preguntabas, como, oye, no sé, yo me acuerdo que lo primero que le pregunté, si no mal recuerdo, fue qué es un design system y me empezó a responder. Había referencias que decía, esto seguramente lo toma de una base de datos de internet, pero a mí me llamaba mucho la atención el hecho de cómo podía sintetizar información, al menos en esa primera interacción, sintetizar información de una manera muy amigable y pareciera con un lenguaje natural. No es un resumen que puede ser un resumen de Google en sus páginas, no es un buleteo de la información que te da, sino es en realidad toda esta forma en la que esta inteligencia artificial interactúa contigo y te hace sentir. A mí me llegó un punto de ¿es algo o es alguien que está atrás escribiendo en el buen sentido? Porque te da esta sensación. Y creo que para mí, al menos ahí lo que pude proyectar con temor, porque al final el temor va sobre todo porque no alcanzas a entender cómo podría funcionar, pero sabes que hay un potencial enorme ahí. Pero decía, y si le puedo describir información, ¿qué cercanía hay con poderle describir cosas para pintar con palabras, por decirlo de algún modo, y para crear interfaces con palabras? Y si me iba más allá, futureando, obviamente, porque tampoco soy un experto en esta clase de herramientas y lo que he hecho es experimentar, me decía, ¿cuántas veces uno mismo tiene dilemas personales de, oye, y si hiciera si hiciera este plan y lo llevara de esta forma, y si tal vez lo hiciera y lo hiciera de esta otra forma, ¿qué podría pasar? A mí, la primera parte, inclusive lo puse en alguno de mis newsletters que escribo en Iterative Thinking, era, ¿qué pasa si estas ideas, además de que yo pudiera pedirte dibújame una interfaz, es, oye, y si me prospectaras pros y contras de ciertos escenarios con otros escenarios, y sin en un sentido de tener respuestas claras, duras y puras, pero como en esta sensación de que te ayuda a tener una ideación mucho más rápida? Eso a mí me sigue rompiendo un poco la cabeza y lo acepto. Me da un poco de temor porque no entiendo muy bien hasta dónde podría llegar y qué y el cuestionamiento, obviamente, el super cuestionamiento, el dilema que sí tienes es, y si ahora lo hace la máquina, ¿qué hago yo? Pero seguramente es el dilema que en su momento tuvieron la gente que hacía fotocomposición a mano haciendo paste-up en escritorios y que de repente cuando vieron lo que es InDesign dijeron, si lo hace la máquina, ¿ahora qué voy a hacer yo?
y transferimos el valor o el rol del diseñador a otra área. Eso al menos desde mi punto de vista, y la verdad es que se me hace un tema muy interesante, un tema al que no podemos ignorar. Habrá quienes sean más entusiastas, menos entusiastas, más clavados, menos clavados. Yo soy alguien que en su momento decía, híjole, el prompt designer, para mí la naturaleza de estas herramientas es que deberían poco a poco inclusive aprender cómo si tu inteligencia, lo veo así, igual futureando, como si la inteligencia aprendiera cómo pide las cosas Ulises, para entonces hacerlas de una manera como Ulises las pide, sin que necesariamente yo me tenga que adaptar a aprender ciertas formas de redactar un prompt. Sin embargo, y lo decía en mi propio artículo que había escrito sobre eso, es en la medida en que también a lo mejor va a haber una cierta sofisticación, porque así como seguramente no es lo mismo escribir poemas a escribir a lo mejor, no sé, documentos formales o gubernamentales, creo que en cierto punto puede haber esta separación donde la sofisticación de las herramientas nos permitan tener ciertos hacks o entender de alguna manera cómo se redactarían ciertos prompts para ciertas actividades muy específicas o muy especializadas, ¿no? Y en ese sentido a mí personalmente me da la impresión de que quienes tengan que hacer uso de esas herramientas van a tener que aprender, como a lo mejor el que aprende a usar Excel, el que aprende a usar PowerPoint, Keynote, el que inclusive tiene que aprender a usar Figma, porque son esos skills que tienes que hacer. ¿Cómo le pido a esta herramienta que haga ciertas operaciones de cierta manera? Es a grandes rasgos mi no me quiero desviar, ni quiero quitar demasiado la participación, Arturo, pero al menos esa es mi impresión. Y sobre eso, Arturo, a mí me gustaría preguntarte sobre esta misma idea. ¿Qué deberían de estar haciendo los diseñadores que a lo mejor no han tenido el chance y solo han visto por este bombardeo mediático que se ha dado de inteligencia artificial? ¿Qué deberían de hacer los diseñadores o por dónde les recomendarías empezar para poderse empapar? Y si bien no volverse alguien experto, porque creo que es muy pronto para hablar de expertos en este tipo de herramientas, sí que al menos entiendan de qué va y las implicaciones, o empiecen a vislumbrar las implicaciones que pueden tener en la industria. Yo diría es tomar acción y empezarse a involucrar, empezar a aprender, a juguetear, a explorar en tu tiempo libre, en tu tiempo de trabajo. Si puedes, con cuestión de trabajo, empezar a usar ChatGPT, Midjourney y Stable Diffusion, que no nos hemos metido en el estudio, ajá, pero tenemos que meternos. Nada más para dar un recorrido. ChatGPT es esencialmente la herramienta que usas para poder conversar con esta inteligencia artificial, y es una conversación en base al lenguaje natural, el texto, ¿no? Midjourney es una inteligencia artificial que genera imágenes. Hay muchas otras, como Dalí, por ejemplo, Leonardo, AI, pero realmente, siendo honestos, Midjourney es la que está mucho más avanzada y hace cosas mucho más increíbles. Hace ya muy buen trabajo de UX y de UI, pero ¿saben qué, amigos? A nivel dirección creativa, nos ha cambiado la vida en el estudio como nuestro director creativo, porque Midjourney no tiene entendimiento de que te está dibujando un botón o un drop down o un menú o lo que ustedes quieran. No tiene un entendimiento semántico de lo que está creando, pero en cuestión de composición, de layout, de colores, hace unas cosas increíbles. Y si tú empiezas a dominar y luego a documentar tus protocolos, nosotros no nos gusta usar la palabra prompts, nosotros usamos la palabra protocolo, porque esta cuestión del prompt, donde metes el prompt y te sale el resultado, no existe. Las inteligencias artificiales son de conversación, donde vas trabajando e hilando en una relación el resultado que buscas. No sé si escucharon esta historia de alguien que pagó $99 en uno de estos mercados de prompts, porque obviamente los seres abrimos mercados de prompts. $99 por un prompt que básicamente decía: escríbeme un libro vendedor o bestseller para Amazon. $99. Ese era el prompt. Ese era todo el prompt. Pues la persona pagó $99, lo metió a ChatGPT le dio una descripción genérica de unos capítulos, de una historia X, y eso es todo. No le dio el libro, obviamente.
Y entonces el usuario le dijo, ok, pero quiero todo el libro. Y entonces se empezó a encontrar con la realidad de la vida, que no es magia, tienes que trabajar con esta cosita para obtener los resultados. Fue y se quejó, creo que le terminaron regresando su dinero, pero te habla de todavía la inocencia que muchos de nosotros todavía podemos tener respecto de esto, porque todo lo que escuchamos en los medios, en social media, es de que esto es la magia y que no sé qué, y no, todavía es una herramienta, ¿no? Pero bueno, entonces a los chicos recomiendo que se pongan a jugar y a meterse en estas herramientas. Y hay otra razón de esto que creo que lo platicamos con ustedes, amigos, que es que en estos cambios tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia, algo que siempre ha pasado con la tecnología es que la tecnología empieza con los investigadores, los científicos, los researchers, que están explorando cosas a nivel químico, físico, cuántico, biológico, psicológico. Y una vez que hay invenciones de ese nivel fundamental, generalmente hay ingenieros brillantes que tienen la capacidad de tomar esas cosas muy en crudo que emergen de research y las formalizan en prácticas de ingeniería. Y después de un tiempo llegan otra capa de ingenieros que son más talacheros y pueden tomar eso y empezar a masificar la adopción de esa tecnología. Y ya despuesito llegamos los diseñadores, cuando las necesidades de esa tecnología ya no son suficientes y tienes que ponerlo todo envuelto en una mejor experiencia y más usable, y llegamos los diseñadores. Lo que ha pasado con inteligencia artificial es que es algo absolutamente impresionante y maravilloso. Es una cuestión donde todo está pasando al mismo tiempo. Y creo yo, sin entrar ahorita, no creo que nos dé tiempo de entrar a profundidad, pero creo que esto tiene que ver con cuestiones cuánticas, creo que tiene que ver con otras cuestiones exóticas que después podríamos platicar, pero todo está pasando al mismo tiempo respecto a la inteligencia artificial, o por lo menos estas olas de evolución y de adopción de una nueva tecnología se han comprimido como nunca antes. Y pasamos de una tecnología que era de researchers hace 2 años, a ingenieros, la primera capa de ingenieros hace 1 año, a ingenieros de segundo nivel en los últimos meses, a diseñadores ahorita. O sea, los diseñadores no nos tenemos que esperar 1 año, 2 años, 3 años para que nos toque participar en esta evolución. Ya estamos siendo necesitados por una razón muy sencilla. OpenAI está haciendo la disponibilidad de esta tecnología a costos muy baratos. Reciben muchas críticas de que no han sido open source y lo que ustedes quieran, pero el Open de OpenAI lo están manifestando dando estos precios increíblemente bajos. Y lo que significa eso es que todo el mundo, todos los seres humanos vamos a tener acceso a la misma tecnología. Va a ser una tecnología muy democrática, mente expuesta para quien la quiera acceder. Y cuando todas las empresas tienen acceso a la misma tecnología de fondo, ¿cuál es el único punto donde podemos innovar? Pues con la experiencia del usuario, el cómo tomas esto y cómo lo empaquetas y cómo lo entregas a los mercadólogos, a los diseñadores, a los veterinarios, a los chefs, a los conductores de taxis, a lo que ustedes quieran que hacemos los humanos, el cómo alguien empaquete esa tecnología y se la presente a su usuario, esa es la magia. Y hay un solo especialista, en mi opinión, que tiene la capacidad de atraer ese tipo de valor y de innovación, y esos son los diseñadores, el diseño de experiencia. Entonces creo que tenemos una oportunidad única de diseñadores. Se ha hablado por muchos años quiénes han sido los grandes fundadores de las grandes empresas multimillonarias, los unicorns, estas empresas unicornio famosas. Generalmente te encuentras 2 tipos de fundadores: el ingeniero, el técnico o la gente de negocios. Encontrar diseñadores como cofundadores de estas empresas es muy raro. La gente de Airbnb eran 2 diseñadores, poquitos ejemplos por aquí y por allá. Creo que si los diseñadores hemos estado esperando por años cuando nos llegue ese momento de tener una ecualidad de participación como cofundadores y crear algo desde cero, es ahorita, porque esa es la única forma de realmente traerle valor a inteligencia artificial. Entonces, cerrando el círculo a tu punto, Ulises,
¿Qué hay que hacer? Empezarte a involucrar, empezar a entender qué significa esta tecnología y empezarte a buscar esas oportunidades de fundar o cofundar empresas, o dentro de la empresa que tú trabajas, si amas la empresa y te gusta la empresa en la que trabajas, busca ser ese diseñador, el diseñador que representa AI, y eso creo que nos va a dar oportunidades creativas y financieras, honestamente, únicas que los diseñadores no hemos tenido en olas de innovación pasada. Y ya nada más para cerrar, y también haciendo alusión a la perspicacia de Benja, que se dio cuenta de estas olas de cambio que he tenido yo y que todos lo hemos tenido, pues ahí viene la otra. La razón por la que yo creo que también yo me he clavado mucho inteligencia artificial desde el primer día, gracias a ChatGPT, es porque sentí, y ustedes me escucharon oír la palabra programación, sentí que podía programar a la cosita. Nada más que ahorita la magia de AI es que yo puedo ser programador con un lenguaje de programación llamado inglés, ¿verdad? No C++, ni C Sharp, ni lo que quieran. Mejor aún, no tiene que ser inglés, puede ser español, Swahili o el lenguaje que ustedes quieran, porque ChatGPT entiende lo que quieras. Entonces, el lenguaje de programación, el proceso técnico de, ok, tengo que aprender a programar en esto y en lo otro, se redujo un montón y puedes programar y obtener resultados usando solo tu cerebro. Entonces, creo que eso es algo que los diseñadores nunca habíamos tenido. Esa habilidad de poder generar función, ¿verdad? Usando nuestro lenguaje natural. Los diseñadores nos debemos de caracterizar por ser excelentes cuentahistorias o storytellers. Entonces, si tenemos esa capacidad de traducción y de entendimiento con GPT, como le decimos en corto, para no decir ChatGPT, porque no todo es ChatGPT, puedes usar no solo GPT y hacer otras cosas. Entonces, creo que es una oportunidad única para todos, ¿no? En Pixel Space estamos clavadísimos. De hecho, abrimos un Discord para poder compartirnos nuestras cuentas de Midjourney y hacer generación de imágenes. Ya hemos usado Midjourney como nuestro director creativo para generar diseños de interfaz, de marca, ilustraciones y fotografía que terminamos poniendo en producto o en sitios web. La estamos generando ahí. O sea, estamos muy, muy clavados, y a mí me encantaría ver si a la comunidad le interesara que abriéramos nuestro Discord al público. Es algo que nos estamos entreteniendo o considerando para que, pues básicamente tener las puertas abiertas de ciertos aspectos del estudio para poderles compartir un poquito más cómo estamos usando esto día a día. Qué padre, la verdad es que, híjole, voy a decirlo, Ulises, voy a decirlo por primera vez en esta temporada. Seguramente vas a estar invitado nuevamente a un episodio 2. Sí, seguramente. Porque creo que hay muchas cosas que platicar, Arturo. Un segundo episodio seguramente, sí, ya. Sí, hay varios temas en los que seguramente podemos clavarnos, porque el espacio nos está quedando un poco corto, pero sin duda creo que traes muchas otras cosas en estos temas, Arturo, en los cuales podríamos ahondar y seguir platicando, inclusive en otros formatos, no necesariamente podcast como estos de entrevista, pero sin duda creo que sí, podríamos darle para un buen rato. Podríamos hacer algo más ñoño, evidentemente. Pero... Exacto, más nerd, ¿no? Más nerd, porque sí estaría genial hacer algo más nerd. Arturo, última pregunta que siempre le hacemos a los rebeldes que vienen para acá. Tienes mucha experiencia, muchos años haciendo esto, pero imagino que debe haber 3 personas, ¿no? 3 personas, 3 profesionales, 3 diseñadores, 3 personas, insisto, en tu vida, tu profesión, que te han marcado y digamos que hoy día te han ayudado de alguna forma a que tú seas la persona que piensas lo que piensas hoy, tal cual. ¿Quiénes serían? Y cuéntanos más o menos por qué. Mira, tengo 2 instantáneos que creo que siempre los traigo en la mente, y luego tengo una colección de personas que puedo sumarizar muy rápidamente, pequeñas cositas que les aprendí. Pero la primera persona que yo diría sería la persona que me contrató de Microsoft. Okay. Su nombre es Forrest. Forrest Key es su nombre.
Forrest es americano, pero él creció en Chile, entonces habla español con acento chileno. Él se considera latino, está muy orgulloso de considerarse latino. Y Forrest fue quien me dio la oportunidad de ir para Microsoft, quien vio mis blogs, mis blog posts y mis videos y lo que ustedes quieran, me dio esa oportunidad. Y creo que simplemente por el hecho de haberme dado una oportunidad, es por lo que, lo traigo en mente, y creo que es algo que se me quedó mucho, esa oportunidad que a mí se me dio de ir a una empresa como esta y realmente tener esa proyección de vida. Es algo que yo me lo he llevado siempre, ese agradecimiento de las oportunidades que se me han dado. Y no solo Forrest, obviamente ha habido muchas otras personas. Cada vez que un cliente le enviamos nuestra propuesta y nos confirma con ese email de felicidad, de victoria, donde dice: sí, Arturo, me late, échenos la mano con el proyecto. Lo primero que siento, en serio, siento algo aquí en el pecho que digo: gracias por la oportunidad, porque las oportunidades que las personas nos dan es lo más preciado. Yo trato de regresar lo aprendido y trato de regresar mi mejor esfuerzo para regresar ese favor con los chicos que colaboran con nosotros. Es algo de lo que me mueve mucho, ¿no? Esa gratitud y ese buscar darle oportunidades a las personas. Y de no darte por vencido con las personas y de ayudarlos a ver cómo pueden lograr su mayor potencial. Creo que eso es algo que he traído mucho. Otra cosa que le aprendí a Forrest es que hay una palabra en inglés que dice bullshit. Seguramente muchos ¿Cómo traduciríamos esta palabra en español? ¿Es como choro? ¿Es como...? Híjole. Pero, como, sí, choro, puede ser como... Sí. Mentiras. Pero sí, no hay como un buen sustantivo para el concepto de bullshit. Como choro, pero de mentira, o como exacto, que te vas por las ramas y no vas al grano. Exacto, no sí. Y Forrest, que por cierto es un estilo de liderazgo muy conocido, muy común en Estados Unidos, que es gente que es muy directa, ¿no? Y que a veces en las juntas, Steve Jobs era así. Steve Jobs no era de echarle un choro, que hemos ido avanzando en el proyecto, señor, y vamos bien. No, güey, ¿cómo vamos? ¿Qué funcionó? ¿Qué está mal? Ve al grano, ¿no? Entonces creo que esa fue otra cosa que le aprendí a Forrest, que era muy directo, muy claro, y eso me ha ayudado un montón. Y bueno, si de algo sirve también a los compañeros que nos escuchen, cuando platiquemos de diseño, de nuestra confort o colaboración con alguien, no andemos por las ramas, vayamos directo al grano, seamos amables y gentiles al decir las netas, como decimos en México, pero creo que ayuda a eso, ¿no? La otra persona, yo diría Massimo Vignelli. Massimo Vignelli seguramente algunos de ustedes lo ubicarán, sobre todo para los nerds de diseño. Yo fíjense que no me considero nerd de diseño gráfico, pero Massimo Vignelli yo tuve la oportunidad de conocerlo ya en los últimos 3-4 años de su vida. Ya estaba grande, en sus 80 y tantos años. Cuando salí de Microsoft, unos de mis amigos que sí eran super nerds de diseño me invitaron a participar en unos como workshops que organizaba Massimo en Nueva York de verano. Te ibas con Massimo, creo que era 1 o 2 semanas, y te ponía a trabajar en proyectos. Massimo a esa edad ya no necesitaba hacer dinero, ¿verdad? Ya lo había logrado todo el reconocimiento mundial. Massimo, para quien no lo conozcan, es básicamente el padre del diseño gráfico modernista, sobre todo en Estados Unidos, aunque él era italiano. Un tipo rudo, un tipo serio, un tipo obsesionado del diseño, y a él le aprendí muchas cosas. A él le aprendí a tener esa contundencia y esa seguridad en ti mismo como diseñador. Era obsesivo con diseño. O sea, inclusive al final, en la entrega final que hicimos, tuvimos que ir a imprimir todos nuestros diseños porque era de diseño gráfico. Llegábamos con nuestras impresiones y Massimo ahí se ponía a ordenar los papelitos, pero a nivel milimétrico sobre la mesa, para que las fotografías fueran tomadas perfectas y para que la historia visual de estos papeles sobre la mesa pudieran contar la historia. Y eso lo hacía con cada uno de los 16 que estábamos en el workshop. Entonces, esa obsesión de no pensar nada más en la vida más que diseño día y noche por casi 90 años de edad,
fue algo que yo dije, wow, o sea, está impresionante. Es algo que como que dices, yo quiero ser así, yo quiero tener esa obsesión, ese amor y esa pasión por algo. Y creo que como muchos de nosotros tenemos ese amor y esa pasión a varias cosas, ¿no? Incluyendo el diseño. Así que, si quieren los dejo en dos, porque también sé que andamos un poquito, tal vez justos de tiempo, pero creo que esas dos personas fueron los que realmente me han influenciado un montón. Cool, me gusta. Buenazo. Sí. También soy fan de Massimo Vinelli. Sí. Bueno, Super diseñador que hizo de todo, no solo hizo gráficos. Según yo creo que hizo muebles, hizo muchas cosas, ¿no? Hasta ropa, diseño. Exacto. Sí, anduvo en todo lo que tenía que ver con diseño. Oye, Arturo, pues ahí creo que solo primero agradecerte por haber estado con nosotros en el episodio, y creo que viene el momento que nosotros le llamamos coloquialmente los anuncios parroquiales, o cuando tú avisas de qué cosas tienes. Miren, aquí ya se nos metió la... Hola. No sé por qué escuchó anuncios parroquiales y dijo, yo me tengo que meter ahí, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta ver cuando los niños, los hijos se acercan a sus papás, a sus mamis que están en las sesiones. Muy tierno. Cuando se exponen a lo que hace papá y... Exacto. Sí. Buenazo. Bueno, regresando. La gente cómo puede seguir comunicación contigo? ¿Dónde te pueden contactar? Si quieren saber más sobre tu estudio, algún evento, algo que vayas a hacer, cuéntanos. Este es tu momento para que tú nos digas qué sigue para Arturo Toledo. Gracias, Ulises. Mira, bueno, pues sigan por ahí, los espero si quieren conectar en Twitter. Mi Twitter es Arturo Arturo letra T. Y yo creo que por ahí la conversación y la conexión puede empezar muy fácil por ahí. Obviamente me pueden encontrar también en LinkedIn. Creo que ahí soy D. Arturo Toledo, THE Arturo Toledo, si mal no recuerdo. Y realmente esos dos canales, nuestro sitio web, el sitio web del estudio es pixelspace.com. Estamos empezando a abrir canales y presencia social mayor. Queremos acercarnos más a la comunidad, pero ahorita ya tenemos Twitter, también somos @pixelspace. Logramos comprarle el pixelspace.com y el @pixelspace a un empresario que ya se iba a retirar y usó el nombre por muchos años, y le enviamos un día un email y le dijimos, oye, veo que ya no está en operación esto, te damos una lana, nos lo vendes, y sí, nos lo vendió, así que así fue como conseguimos esto. Qué chido. Cuando alguna vez quieran un nombre especial que les guste y vean que ese nombre no está siendo activamente usado, no teman enviar emails, amigos, es una buena técnica. Así lo hemos hecho otras 2 veces y todas las veces ha funcionado. Nos venden y no hemos pagado miles y miles de dólares, así que consejillo ahí. Pero bueno, ahí nos pueden encontrar, yo creo que por ahí podemos conectar. En cuestión de eventos y todo, miren, lo que queremos hacer es queremos abrir Pixelspace más a la comunidad, queremos abrir nuestro Discord, así que esténse en contacto, nos encantaría escuchar y ver si hay ese interés, pero creo que lo vamos a buscar hacer porque la conversación de inteligencia artificial nos obliga a tener y compartir y tratar de contribuir con la comunidad y con los chicos. Y lo otro que creo que platicamos en esta sesión, que espero haya sido muy útil, es un poquito el cómo revisamos portafolios y currículums. Entonces, si los chicos tienen interés de ser independientes, de abrir su propia agencia, de entrar a trabajar con una empresa en Latinoamérica, de trabajar de forma remota para una empresa en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, de irse a vivir a Estados Unidos, Canadá o Europa, o cualquiera de una mezcla de cualquiera de estas muchas opciones que tenemos en nuestra carrera como diseñadores, queremos tener esas conversaciones y echarles la mano. Podemos darles consejos de cómo lograr lo que quieran. Entonces, vamos a hacer un poquito de eso. Yo creo que para cuando este video lo estén viendo nuestros amigos, ahorita seguramente lo estarán viendo. Yo espero que ya podamos estar compartiendo la liga del Discord. Los esperamos por ahí para seguir la conversación.
Buenazo. Cool, Seguramente buenazo. lo tendremos en la descripción del video, tendremos la liga al disco, ¿no, venga? Sí. Y si todavía no lo tienes, nos avisas y lo podrán ver en las redes sociales, la podemos distribuir sin ningún tipo de problema. Arturo, dime, Darul. No, y que sigan a Arturo en Twitter, Claro. porque seguramente también ahí en sus redes sociales va a estar diciendo, ya lo abrimos, lo anuncia, y para que no pierdan dato de cuando esto se lleve a cabo, pero buenísimo. Bueno, finalmente, Arturo, agradecerte, ya lo dijo Ulises, agradecerte el tiempo, el espacio. Nos llevamos un montón. Estás invitado a otro episodio, eso es un hecho. Estás invitadísimo a venir a platicar, y a los proyectos ya lo platicamos más o menos cuando preparamos esta entrevista. Se vendrán cosas que estaremos, yo creo que haciendo en conjunto, ¿no? Ya estamos ahí apuntados para una idea que traes muy interesante. Ahí vamos a estar si se arma. Y nada, a toda la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por todo el apoyo en esta cuarta temporada. Estamos bien contentos de seguir grabando, de seguir pasando fines de semana editando episodios de The Joke Rebel. Es correcto, pero no hay de otra. Sí, Todo sea por compartir la jugosidad de cada uno de nuestros invitados con conocimiento. Totalmente. Y listo, bueno, pues nos despedimos. Amigos, no olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, en las redes sociales. Tanto apoyo, tanto amor. Y pues nada, nos vamos, Ulises. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, venga, ¿cómo acabamos Dale. el episodio? Y recuerden, ¡somos Rebels! ¡Somos Rebels! Gracias. Buenas.